Hola, les habla Hope Garza otra vez más aquí con el ministerio Two Sisters Ministries. Y ahorita voy a hablar con ustedes y hacer unos comentarios sobre el parashá número 18, que es el parashá Mishpatim. Mishpatim quiere decir, por ejemplo, los reglamentos, ¿verdad? Los juicios que Dios estaba haciendo con la gente. Estas eran leyes que Dios empezó a instituir cuando sacó la gente de Egipto. Y la razón por las cuales las hizo, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito. Son, en total, son 53 reglas, ¿verdad? O leyes que les dio. Y vamos a ver también en Jeremías, que es parte del Parashá, en Jeremías 34, versículo del 8 al 22. Vamos a también hablar un poquito, ya al final del video voy a hablar un poquito de lo que fue lo que sucedió cuando la gente de Israel no hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. Tomen en cuenta primeramente, porque mucha gente piensa que Dios permite la esclavitud. Dios no permite la esclavitud. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, Dios tenía que después sacar a Egipto de Israel, porque ellos ya tenían más de 400 años que vivieron en esclavitud, estaban impuestos a ese sistema que había. Entonces, cuando Dios los sacó de allí, Dios empezó a recordarles cómo los sacó y por qué los sacó. Y empezó también a enseñarles y explicarles de que ellos no deben de tratar a la gente como ellos fueron tratados, que ellos, conociendo la esclavitud, no debían de tratar a otros igualmente como ellos fueron tratados. Así es que hay personas que dicen, pero si Dios cree en la esclavitud, y no es cierto. Dios no cree en la esclavitud y Dios no quiere que haya esclavitud. Pero hay unas cosas muy interesantes y no va a haber tiempo en el video para de veras dar una enseñanza profunda sobre esto de la esclavitud, ¿verdad? Y cómo estaba la situación cuando Dios sacó a la gente de Egipto. Pero sí voy a hacer unos cuantos comentarios que he aprendido, ¿verdad? Por medio de un hermano, gracias a Dios, que sí hay unos hermanos o pastores, ¿verdad? Que están predicando la palabra de Dios y que están predicando unos aspectos diferentes a los cuales hemos estado impuestos. Muchas veces la gente dice, pero Dios es un Dios de ira, es un Dios que se enoja, es un Dios, sí, es un Dios de ira, es un Dios que se enoja, pero cuando Él se enoja y cuando Él demuestra su ira, es porque la gente desobedece los reglamentos o las leyes que Él les ha dado, que les ha dado para su propia protección y la protección de los demás que están alrededor de ellos. Entonces, las primeras reglas que Dios empezó a darles, vamos a ver en Éxodo capítulo 21, y les voy a leer también de la palabra de Dios y tratar a lo mejor que yo pueda explicarles lo que significan estas escrituras. Dice, estas son las leyes que les pondrás en el capítulo 21 de Éxodo. Si comprares siervo hebreo 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué está diciendo allí? Que puedes, si tú compraste un siervo, lo puedes tener por 7 años y en ese séptimo año tienes que dejarlo ir. ¿Qué es lo que estaba Dios diciendo? Que no quiere que tengas esclavos. Continúa. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Muchas veces cuando están en una situación así, cuando van a salir, ¿verdad? No van a tener provisión, no van a tener cómo mantenerse, porque están saliendo de una casa donde fueron siervos y donde se deberían de haber cuidado bien. Entonces, si esta persona se va, ¿cómo va a mantener sus hijos? Si se lleva a la esposa y se lleva a sus hijos, ¿cómo los va a mantener? Entonces, por eso Dios impuso este tipo de leyes, para que un hombre que va a ser liberado, si se sale, no se lleve la mujer y los hijos a sufrir con él, ¿verdad? Porque él tiene que establecerse y ya están establecidos aquí.
Entonces Dios dio estas leyes para protegerlos, no porque Dios es un mal Dios. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Quiere decir que le va a hacer un hoyo en la oreja, ¿verdad? Ahí en la posta de la puerta le va a hacer un hoyo en la oreja, dando a entender que él ha sido aceptado como parte de su casa. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según las costumbres de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Esa es una manera de que esta mujer va a ser redimida. O sea, dice, si vendes la hija, porque a veces por falta de dinero para poder vivir, entonces los padres a veces vendían la hija. Pero aquí dice que si se vende esta mujer a alguien y esa persona la acepta como esposa, pues se va a quedar con ella. Pero si él decide que no la quiere, se la puede dar al hijo para que sea esposa del hijo. Pero si acaso el hijo o el otro hombre, el papá la tenía por mujer, dice, no la puedes echar fuera o botarla, no puedes venderla a un extranjero. Dice, si tomas otra mujer, tienes que cuidarla igual. No le puedes quitar vestidura, ni comida, ni nada. Tienes que tratarla igual. Entonces, si se queda, entonces ella va a heredar igual como si fuera una hija. ¿Por qué lo hizo Dios así? Para que la gente se quedara dentro de su misma gente, dentro de su misma tribu, para que no fuera vendida a un extranjero. Imagínense ustedes, vendes tu hija por X razón, ¿verdad? Entonces se deciden que no la quieren y se la venden a un extranjero, como le pasó a José, que se lo llevaron hasta Egipto. Entonces Dios está poniendo estas leyes, estos reglamentos para la protección de la gente. Dios les está enseñando cómo se debe de tratar la gente. Dios no quiere esclavos. Esto no es permiso para que la gente tenga esclavos. Entonces ahí continúa y si siguen leyendo ahí se van a dar cuenta que todas las leyes que Dios dio tocante los esclavos, ¿verdad? Cuánto tiempo deben de tenerlos y luego deben de soltarlos. Y dice, habla del hombre que está ahí de siervo y que se casó y que tiene hijos. Habla de la redención de la hija que quizá fue vendida. Habla de cuando alguien mata a alguien o cuando una persona roba o hurta. Habla del tratamiento de los padres. Dice muy claramente, ¿verdad?, que los padres se deben de respetar. Habla del tratamiento si un hijo o una hija mata a sus padres o los golpea o les pega o los trata de una manera que no es aceptable, ¿verdad? Y luego habla también de si los hijos maldicen a los padres. Si maldicen a los padres, la palabra de Dios dice que son dignos de muerte. Que el que maldice a su padre, que ese hijo o hija es digno de muerte. Habla de cuando los hombres se pelean y se lastiman o si acaso le hacen daño a una mujer que está embarazada y pierde el niño. ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que el que hizo el daño tiene que hacer? Habla de los animales. Si los animales llegan a herir a una persona, por ejemplo, si un buey, ¿verdad?, acornea a una persona, entonces el dueño va a ser responsable de pagar por esos daños. Y en unos casos el animal se va a tener que matar.
Habla de que si acaso haces un hoyo y un animal de tu vecino o alguien se cae en el hoyo y muere, habla ahí de la restitución que tienes que hacer. Es la responsabilidad de los dueños del animal de cuidar del animal, que no le vaya a pasar nada y que no le vaya a pasar nada a las personas. Aquí habla también de las leyes de la propiedad. De la propiedad, por ejemplo, si yo te presto, o sea, si yo te digo a ti, cuídame mi carro, ¿verdad? Entonces tú estás cuidando mi carro y alguien se lo roba. Ahí habla de qué es lo que se debe de hacer. Porque yo voy a quejarme, ¿verdad? Pues te lo dejé para que me lo cuidaras y mira, te lo robaron. Eso se investiga también a ver si acaso la misma persona que decidió cuidar esa propiedad no tuvo algo que ver con el robo. Ese es otro aspecto, ¿verdad? De lo que se ve aquí. Todo lo que le llaman en el sistema legal como tort law, aquí se trata. Esto es lo que es tort law, cómo se tratan estas cosas. Y otra vez más vuelvo a decir, las personas que dicen que el Antiguo Testamento ya está pasado, no está, porque las leyes que tenemos hoy en nuestra sociedad tienen que ver con las leyes que Dios instituyó. Esas leyes que tenemos hoy en la sociedad son leyes que tomaron de la palabra de Dios, ¿verdad? De cómo tratar las cosas. Habla del tratamiento de los pobres. Habla de que uno no debe de ser un testigo falso, ni tampoco de que tomes 2 o 3 personas allá que mientan contigo y van a ser testigos para corroborar lo que tú estás mintiendo. Aquí habla también de eso. Y a mí me ha pasado eso, donde personas han dicho, no, pues mira, ¿sabes qué? Fíjate, los mismos estudiantes en la escuela hacen eso con los maestros. Dicen, mira, pues yo voy a decir que la maestra o el maestro hizo esto. Y pues tú también estás de acuerdo conmigo y dices lo mismo. Y ahí van 2 o 3 estudiantes con el embustero y van a corroborar la mentira de esa persona para meter a la otra persona en problema. Esa es una cosa demasiado, demasiado grave y la palabra de Dios habla de cómo se tratan esas cosas. Dice que no debes de hacer un reporte falso. El tratamiento de un animal, ¿cómo debes de tratar un animal? Aquí habla de que, por ejemplo, si yo veo el burro, ¿verdad? O el asno de mi vecino, vamos a suponer que hoy mi vecino no la llevamos. Entonces ve el pobre asno bien cargado, ¿verdad? Y el asno va batallando o se cae o lo que sea, pero yo y el vecino no nos hablamos. Aquí dice que una persona debe de ayudar a ese pobre animal. ¿Por qué? Pues él qué culpa tiene que tú no te la lleves bien con tu vecino o con la persona. La palabra de Dios también indica que Dios tiene mucha misericordia sobre sus animales, sobre su creación. Dice también que debes de apartarte y retirarte de las cosas que son falsas. Dice que no debes de matar o hacerle daño a los inocentes y a los justos. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 23, versículo 7, dice muy claramente, dice, Éxodo 23, 23, versículo 7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Él no va a justificar el impío. La persona que hace cosas malas por hacer las cosas malas, él no los va a justificar. Habla también aquí en el 23, versículo 13, habla de mantener el sábado, ¿verdad? El día de descanso, el Shabbat. Habla de mantener el Shabbat, que no nomás la gente van a descansar, pero también los animales. Los animales también. Dice, no, la pregunta es, si le preguntas a tu caballo, a tu asno, a tu buey, que si conocen el día de descanso, ¿verdad? Unos animales ya sabían cuándo era el día de descanso, porque ellos se quedaban relajados en ese día. Ustedes saben muy bien que los animales a veces se entrenan solos, ¿verdad? Y se entrenan por ver lo que uno hace también. Y ustedes que tienen animales, perros, gatos o lo que sea, esos animalitos ya saben tu rutina. Entonces los animales de entonces también sabían cuándo era el sábado, cuándo era el día de descanso.
Así que la gente y los animales descansaban. Dice el versículo 12 del capítulo 23. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo mundo estaba incluido en el día de descanso. Y luego dice el versículo 13, dice, y todo lo que os he dicho, guárdalo. Y nombre de otros dioses no mentareis, ni se oyera de vuestra boca. Aquí pueden ver ustedes que Dios no quiere que nosotros andemos mencionando los nombres de otros dioses, ni que tengamos otros dioses. ¿Por qué tiene Dios toda esta mezcla de leyes y de reglas? Porque salieron de una esclavitud tremenda de muchos, muchos años. Y salieron de en medio de todos estos dioses y cosas falsas que tenían. Y luego dice también que debemos de guardar sus fiestas que Él tiene para nosotros. Dice las 3 fiestas anuales. Dice, 3 veces en el año me celebráis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, y en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y luego continúa, dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisaréis el cabrito en la leche de su madre. Ahora, ¿por qué dice de que no guisarás el cabrito en la leche de su madre? Este era uno de los ritos paganos que los paganos hacían. Mezclaban la sangre de un cabrito y la mezclaban con leche y la hervían. Era parte de unos ritos paganos que hacían. Entonces, mucha de la gente tomaron eso como que no te puedes comer un cheeseburger porque el queso tiene leche, ¿verdad? Y tiene la carne. Y puede ser que la leche sea de la madre y la carne sea el cabrito. Pues eso es una cosa ignorante, ¿verdad? Eso no se refiere. Es que los paganos tenían ritos y cosas que hacían, y Dios dijo, ustedes no van a hacer lo que ellos hacen. Es lo que Dios estaba diciendo. Y luego habla también, habla este es lo que le llamamos la Pascua, o en inglés le llamamos Passover, ¿verdad? Después de Passover caen los 7 días de que no debemos comer pan con levadura. ¿Por qué? Porque Dios nos está recordando, ¿verdad? De que la levadura significa pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que un poquito de levadura va a arruinar todo el asunto. Así es que tenemos que tener eso en mente, porque Dios estaba dando estas leyes. Dice qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Con la grasa del sacrificio, qué es lo que deben de hacer con la carne, ¿verdad? Que queda después de que ya comieron. Dice, no se debe de guardar hasta el otro día. El siguiente día, dice, se debe de quemar todo. No debes de dejar nada. Eso es lo que él dice. ¿Por qué razón la dice? Unas cosas yo no entiendo todavía, como por qué, pues si no se acabó todo el cabrito, pues ¿por qué no lo puedo meter en la hilera, verdad? Pues la palabra de Dios dice que no se debe de guardar, que se debe de quemar todo. Porque pienso yo que Cristo no nos lo dio en pedazos, nos lo dio entero. El sacrificio fue entero, no fue en partes, ni fue en pedazos, ni hizo parte del sacrificio un día y mantuvo el resto hasta el siguiente día. No, no fue así. Él está dando aquí un símbolo. Es un símbolo de que Él hizo para nosotros. El sacrificio fue entero y fue en un día.
Y luego después, el pan sin levadura que está diciendo ahí, se imponen a estar sin el pecado, sin estar viviendo en pecado. Ahora, Dios nos promete aquí, nos promete protección. Él le dijo a la gente que Él manda el ángel delante de ellos. En el versículo 20 de ese mismo capítulo 23 dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Ahora pónganse a pensar ustedes, cuando tú estás al lado de Dios, Dios está al lado tuyo. Cuando tú estás en contra de Dios, Dios está en contra de ti. Las personas que están en contra de Dios, si tú estás con Dios, si tú estás con Dios y las personas están en contra de ti, Dios está en contra de las personas que están en contra de ti. Él te va a proteger de tus enemigos. Así que hay que tener en cuenta todas estas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Dice aquí que no debemos de provocar. Él le dijo al pueblo de Israel, no provoquen a ese ángel que yo estoy mandando delante de ustedes, porque él no los va a estar aguantando a ustedes. Entonces, dijo aquí, él no va a perdonar sus transgresiones porque mi nombre está en él. Y Dios promete hacer tus enemigos sus enemigos. Dios te va a bendecir. Aquí habla de que Dios te va a bendecir. Pero miren donde empieza otra vez a hablar de los dioses. Dice el versículo 24. El versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. No debemos de hacer lo que ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Yo me acuerdo cuando mi madre falleció que ella tenía una estatua y yo me la llevé de la casa y la destruí. Y mi gente, unos de ellos se enojaron tremendamente, tremendamente. ¿Pero por qué? Porque ellos no saben los mandamientos de Dios. Yo les estaba quitando esa cosa destructiva para protegerlos a ellos, pero ellos no podían entender, porque para ellos, pues era una cosa muy difícil, ¿verdad? Cuando mi madre falleció y todo, sí, fue cosa difícil, a mí también me dolió. Pero después de eso, ellos querían hacer esto y querían hacer lo otro, y yo les dije, no lo van a hacer con mi permiso. No lo van a hacer con mi permiso y yo no voy a permitir que continúen en ese ciclo que llevan, ¿verdad? Tienen que salirse de ahí porque Dios dice que no debemos de tener ídolos. Yo me acuerdo cuando mi madre tenía un cuadro de San Martín de Porres. Me acuerdo que estaba yo chiquilla, ¿verdad? Y yo no entendía muchas cosas. Y me acuerdo una vez que vi que mi mamá se enojó y tenía un cuadro. El cuadro era grande, era enorme el grande, ¿verdad? Y lo tenía allí parado hacia la orilla de la pared, así en el piso, parado a la orilla de la pared. Yo no sé cuánto le oraba, cuánto le decía, cuánto le platicaba, no sé. Yo solamente recuerdo que la vi una vez que estaba así enfrente del cuadro y estaba hablando con él y estaba regañando, estaba riñendo, diciéndole, tú que no vales para nada, que no sirves para nada, que no me has concedido lo que te pedí, no sé qué y no sé cuánto. Dijo, y ahora por eso, dijo, te voy a castigar. Y agarró el cuadro y lo volteó así para que la fotografía diera a la pared. Eso a mí se me grabó en la mente. Eso yo lo observé, yo lo vi con mis propios ojos. Yo escuché lo que ella dijo. Y me quedo yo pensando ahora que digo, fíjate, aparte de que Dios nos dice que no debemos de tener ídolos, ni estatuas, ni nada de eso, ¿verdad? Ni orarle a esas cosas, ni hablarles, ni platicar con ellos. ¿Por qué? Porque están demonios detrás de todo eso. Muchas veces le entra temor a uno. Dios dijo, no tengan temor de esas cosas cuando entren a esta tierra.
dijo Dios, no hablen ni mencionen sus nombres, no se inclinen ante ellos. Y dijo, no hablen sus nombres y no les tengan miedo. Y me puse yo a pensar entre mí, pues el hecho de que ella pudo tomar la foto y voltearla así a la pared de castigo, castigando a un santo, ¿verdad? Me quedé yo, pues esa mugre no tiene nada de poder. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que entendamos, que el único poderoso, más poderoso que todos los elementos en este mundo es Jehová, nuestro Dios. Y a Él es al que debemos de temer y tenerle respeto y honra, porque Él es el único Dios poderoso que hay. Y debemos de aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el otro video hablé de tradiciones, ¿ok? Ojalá escuchen el otro video, porque de ahí hablé de tradiciones. Eran tradiciones que mi mamá tenía. Yo me acuerdo que mi abuelito me decía a mí, mi abuelito hablaba de San Martín de Porres. Yo me acuerdo que una vez vi una fotografía donde está el San Martín de Porres parado así y está con un animalito en sus brazos y luego así bajo a los pies está como un platito, ¿verdad? Con leche o comida, no sé qué, y unos animalitos comiendo de allí. Entonces yo le pregunté a mi abuelito de eso y él me dijo, oh, mija, es que él es el que cuida a los animalitos. Bueno, pues yo nunca lo he visto cuidar a nada, ¿verdad? Pero son creencias que la gente tiene. Y todavía hay gente que creen en todo eso. El Santo Niño de Atocha, San Martín de Porres, la Santa Bárbara y la Santa no sé qué y no sé cuánto y qué guato. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que no debemos de tener ídolos, que no debemos ni de mencionar su nombre. Y esto lo menciono yo porque para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Pero yo en realidad yo no tengo nada que ver con esas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está detrás de eso. Dios ya me lo dijo, Dios ya me lo advirtió, Dios ya me dijo, no andes detrás de esos dioses, no te inclines a ellos, ni hables sus nombres, ni les temas, no les tengas miedo. Si tienes ídolos en tu casa y todo eso, y tú ves la palabra de Dios, lo que te estoy enseñando, y tú dices, yo ya tengo que tirar todo esto, quiero que sepas que al hacerlo, que recojas todo eso, te va a entrar como un temorcito, un temor, ¿verdad? Como que algo que te va a decir, y que si la hermana no estaba bien, y que si no te estaba diciendo la verdad, y se te van a venir todos esos pensamientos. Bueno, cuando ya se te venga todo eso en la cabeza, te vas a dar cuenta que entonces sí te estoy diciendo la verdad, porque nuestro Dios ya no los advirtió. Entonces la promesa de Dios de protegernos, ¿verdad? Está muy clara. Dice también que Él va a bendecir nuestro pan y el agua y nos va a quitar las enfermedades. Dice que las mujeres que no pueden tener niños, que van a poder tener niños y que no van a mal encargar, ¿verdad? Dice, Dios va a sacar los enemigos de la tierra poco a poquito. ¿Y por qué poco a poquito? Porque Dios no quería sacar ah, los enemigos, ¿verdad? Dijo, los iba a sacar poco a poquito, no los iba a sacar todo de un jalón. ¿Por qué? Porque había muchos animales también y entonces los animales pueden ser que iban a, a tomar más ventaja, ¿verdad? De la gente. Entonces Dios empezó a sacar a los enemigos de la tierra de poco a poquito. Dios confirmó su pacto con ellos. Él se juntó con todos los ancianos y con Moisés. Vamos a ver en el capítulo 24. Yo sé que me estoy yendo un poco rápido aquí, ¿verdad? El capítulo 24, versículo 11, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Aquí está hablando que cuando allí ellos pudieron hablar con Dios, pudieron comer y beber allí en la presencia de Dios. Entonces dice aquí el versículo 12 del capítulo 24, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Los príncipes y los ancianos pudieron llegar hasta cierta parte del monte. De ahí se tuvieron que esperar y Moisés continuó subiendo al monte para ir a que Dios les diera los mandamientos. Versículo 14 dice, y dijo a los ancianos,
Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Y recuerden lo que pasó. Recuerden que Aarón y Hur se quedaron con el pueblo, ¿verdad? Y para cuando Moisés bajó, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Quizá no. Entonces, eso se los voy a dejar nomás y no les voy a dar la respuesta, porque esa va a estar despuesito, ¿ok? Y si no saben, pues continúen leyendo ustedes. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y después ahí se van a dar cuenta que fue lo que pasó durante esos días, que Moisés no estaba ahí y Aarón y Hur estaban con el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver 24:11, ya se los leí, ¿verdad? Dice aquí, los nobles de los hijos de Israel vieron a Dios y pudieron comer y beber ahí en la presencia de Dios. Ahora voy a brincar para acá. Vamos al capítulo 34 de Jeremías. Acuerden que Dios les dio aquí a su pueblo, les dio estas leyes, ¿verdad? Y al final de cuando les dio todas las leyes, todos ellos dijeron, oh, sí, nosotros vamos a mantener esas leyes. Ellos se pusieron de acuerdo que lo iban a hacer. Primeramente, acuerden que empecé parashá Mishpatim, empecé con las leyes que les dio tocante a la esclavitud, ¿verdad? Porque Dios los sacó de Egipto. Pero acuerden lo que les dije, la mentalidad de la gente después de tantos cientos de años, eran 450 años que tuvieron en la esclavitud. ¿Qué fue lo que pasó? Venían con esa mentalidad. Bueno, pues si nosotros fuimos esclavos, pues nosotros también podemos tener esclavos. Pero se les olvidó por qué Dios los sacó de ahí. Los sacó porque estaban en esclavitud. Entonces, como que no les entraba, ¿verdad? Eso. Y así es como mucha gente está hoy en día también, ¿verdad? Dios nos saca de un lugar, pero después Dios tiene que sacar ese lugar de nosotros, porque venimos con las maletas, ¿verdad? De los pensamientos y las tradiciones y todas esas enseñanzas que tenemos que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que ver todas esas cosas y tenemos que ponerlos a comparar con lo que la palabra de Dios dice. Y si no concuerda con la palabra de Dios, tenemos que deshacernos de eso. Vamos a Jeremías, el capítulo 34, y vamos a ver lo que pasó aquí. Aquí es donde Jeremías amonesta a Sedequías de lo que está pasando. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te endecharán, diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Dice, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado contra
Lequis y contra Azeca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Entonces aquí vamos a ver el capítulo, acabo de leer del capítulo 33, pero vamos a ver el capítulo 34, versículo 8 al 22. Así es que ya pueden ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Es un poquito que les leí, que no era parte del parashá, pero les acabo de leer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que Dios está entregando a esta gente a Babilonia. Pero hubo la violación del pacto de libertar a los siervos hebreos. El capítulo 34, versículo 8 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías, hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno de su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Bueno, acuérdense cuando estuvimos en el otro parashá donde el faraón, después de que los siervos de él le dijeron, ya la gente de Israel ya se fue y acababan de pasar todas las plagas, ¿verdad? Y el pueblo huyó y se fue. Entonces les dijo él, ¿qué he hecho? ¿Qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir si los necesitamos? Entonces Faraón juntó todos sus carretones y toda su gente y los príncipes que él tenía y todos se fueron en busca del pueblo de Israel. Se fueron para capturarlos otra vez y regresarlos a la servidumbre. Pero Dios no lo permitió que lo hicieran. Entonces esto es exactamente lo que el pueblo de Israel después hizo con los hebreos y hebreas, ¿verdad? De su propia gente, entonces los tuvieron en esclavitud. Y Dios dijo, no, yo los saqué a ustedes y ustedes no van a tener esclavos porque a ustedes no les gustó y a ellos no les va a gustar tampoco. Entonces Dios no quiere que tengan siervos de esa manera. Dios no quiere eso. Pero él vino y le dijo a Sedequías, ¿verdad? Sedequías hizo un pacto, ¿verdad? Con todo el pueblo y para que dejaran que los esclavos se fueran, que los dejaran libres. Pero después la gente dijo, sí, los dejamos ir y los dejaron ir y después se regresaron. Dijeron, no, los queremos regresar otra vez para que estén a la esclavitud. Entonces dice el versículo 17 del capítulo 34. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo te promulgo libertad, dice Jehová. Miren lo que dice. Dice, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Fíjense la maldición que ellos mismos se echaron encima. Se le echaron encima simplemente porque desobedecieron el pacto de Jehová. Y hasta eso que se les dio una oportunidad, ¿verdad? Sedequías les dijo, y ellos dijeron, no, sí, vamos a soltar los esclavos. Pero después se regresaron y los regresaron otra vez a la esclavitud. ¿Y qué dijo Dios? Dijo, aquí les voy a dar a ustedes su libertad, ¿verdad? Como que un poco sarcástica la cosa, ¿verdad? Pero fue lo que hizo. ¿Qué hizo? Se los dio a la espada y los dio a sus enemigos. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Este pacto lo celebraron y tuvieron fiesta y todo, y sí, lo vamos a hacer. Y hubo sacrificio, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Dice, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes
Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Cuando la gente dice, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios que se enoja, pueden ver por qué. Porque ¿qué fue lo que pasó en el Nuevo Testamento? Y no tengo la escritura aquí presente porque apenas se me está ocurriendo ahorita. Cuando estaba el hombre que debía mucho, ¿verdad? Debía mucho. Entonces, por misericordia, a la persona a quien él le debía, le perdonó esa deuda, se la perdonó. Pero después él fue y buscó a uno que le debía a él, que era mucho, mucho menos de lo que él debía, que se le perdonó. Y fue y lo buscó e insistió que le pagara y que le pagara, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue se le recordó, oye, yo te perdoné mucho a ti, mucho que te perdoné y no te lo merecías. Entonces, ¿por qué tú estás allá molestando a aquella persona? ¿Por qué tú no puedes perdonar a aquella persona como yo te perdoné a ti? Así es que sí, tú no perdonaste a aquella persona, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Y hablando de eso, vamos a hablar de perdonar a la gente, porque se presta esto, lo que estoy hablando, se presta a eso. Si tú tienes una persona a quien tú no has podido perdonar, tú recuérdate todos tus pecados y todo lo que tú has hecho que ha desagradado a Dios. Y así, si Dios te puede perdonar a ti y quiere perdonarte, entonces tú también debes de perdonar a la otra persona. Tú no puedes venir a ofrecerle nada a Dios si tú tienes algo en contra de la otra persona, porque Él dice, si tú vienes y traes una ofrenda, un regalo a mí, y tú te acuerdas que tienes algo, a que hay algo mal entre tú y tu prójimo, una persona, dice, deja tu regalo ahí en el altar y anda, ve primero y arregla las cosas y el asunto con aquella persona. Y después ven y recibo tu regalo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y saben ustedes que Dios no lo dice tanto por la otra persona, sino que lo dice por ti, porque cuando tú perdonas a la gente y tú los sueltas y los dejas ir sin tenerles rencor y resentimiento y coraje, la liberación no es tanto para la otra persona, es para ti, para que tú quedes bien con Dios. De ahí es donde es esa liberación. Entonces tengan eso en mente, ¿verdad? Entonces, después de que la gente se arrepintió y quebraron el pacto, habían hecho fiesta y todo, hicieron el pacto, los animales fueron matados, la gente pasó por en medio de los animales porque uno no puede hacer un pacto sin derrame de sangre. Cuando Dios hace un pacto, siempre hay un derrame de sangre. Recuerden a Abraham, ¿verdad? Que tuvieron que ser circuncidados. Abraham y toda su gente y todas sus generaciones. Ese fue derrame de sangre que fue parte del pacto. Dios mató los bueyes o los animales que mató, ¿verdad? Para hacer ese pacto también. Recuerden cuando Abraham, que Dios le pidió que sacrificara a Isaac, ¿verdad? Hubo derrame de sangre ahí y no se sacrificó Isaac, pero Dios mandó un cordero allí, un carnero, le llaman un carnero. Dios lo mandó allí y eso fue lo que sacrificaron, ¿verdad? Porque hubo derrame de sangre. Recuerden el pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua HaMashiach. Ha habido derrame de sangre, hubo derrame de sangre para salvarnos, para comprarnos, para redimirnos. Entonces, cuando el pacto se hace con Dios, no es una cosa de jugadera, no es una cosa como muchas gentes que te hacen promesas y no guardan su promesa contigo, no la cumplen. Dios no quiere que seamos así. Entonces, yo acostumbro con todo lo que yo puedo de no hacerle promesas a nadie. Prefiero decir no o sí y que así quede. Y no aunque se ofendan a veces, ¿verdad? Pero si digo que sí, yo sé que yo tengo que estar al tanto de cumplir con esa promesa que hice. Y eso empieza de que tú no le andes prometiendo a tus niños que vas a hacerles algo, vas a darles algo, si en realidad no tienes intenciones de hacerlo. O no les prometas algo nomás por quitártelos de encima porque te están allí
tomando tu tiempo, que quieren esto, quieren lo otro, y después tú les dices, sí, 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 mañana te llevo a comprar un Happy Meal o lo que sea. Y luego nunca lo haces. Nunca lo haces. Entonces eso no es bueno porque entonces tú les enseñas a tus hijos que las promesas que se les hacen no son importantes porque uno las puede quebrar. Tienes que enseñarle tú a sus hijos que las promesas son importantes, que si tú vas a dar tu palabra, que sea persona de su palabra. No des tu palabra nomás así al viento como si no valiera tu palabra nada. Y eso se los digo a los padres igualmente que a las madres, porque es importante de tener, bueno, si quieres llámale tradición, pero son morales que tenemos, de que si yo te digo a ti que yo voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Ahora, hay cosas que a veces suceden de que tú prometes algo a alguien y por X razones no se puede hacer. Bueno, en eso no ignores la cosa. Habla con la persona y dile, mira, yo sé que te prometí hacer esto en tal día, pero sucedió esto y no voy a poder hacerlo en este día, pero sí te voy a cumplir la promesa y asegura que cumplas esa promesa. Si no, mejor cállate la boca y no digas nada, porque si vas a andar ahí haciendo promesas como la gente que pide dinero prestado y dicen, te voy a pagar el domingo, te pago. Y llega el domingo y no oyes de ellos. No levantan el teléfono. No, si tú no les llamas, ellos no te llaman. ¿Por qué? Porque ellos piensan que a ti ya se te olvidó. Entonces ellos no te van a decir nada por tal de que no te acuerdes. Pero ellos son los mentirosos porque no cumplieron su palabra y ni te llamaron para avisarte por qué razón no pudieron hacerlo. Entonces uno no debe de ser así, no debemos de ser así con nadie. Debemos de siempre hablar con la verdad. Si alguien te pide dinero y no se los quieres prestar, pues diles que no se los vas a prestar. Yo conozco personas que me piden dinero, les digo, no te voy a prestar porque la última vez que me pediste te presté y según tú me ibas a pagar, pero nunca me pagaste. Así es que para que no haya nada entre yo y tú, mejor mira que aquí muere el asunto. Eso me pasó a mí con un carro que yo tenía. Yo tenía un carro y uno de mis cuñados necesitaba un carro y me pidió que si se lo prestaba. Le dije, sí, sí, te lo presto. Se lo presté y después dijo, pues yo voy a meterle arreglos aquí y allá, ¿verdad? Y tratar de arreglártelo un poquito más, porque sí necesitaba unos arreglitos. Y dijo, yo te lo voy a arreglar y esto que lo otro. O sea, como pago, ¿verdad? Porque se lo presté. Le dije, bueno, está bueno como tú gustes, ¿verdad? Así quedó. Y por mucho tiempo él tuvo el carro. Bueno, supuse que tenía el carro. Hasta que un día me dice uno de mis hermanos, oye, ¿supiste que fulano de tal, dijo, empotecó tu carro? Dije, ¿cómo que empotecó mi carro? Dijo, sí, dijo, lo llevó a un pawn shop, dijo, y le dieron una cierta cantidad por el carro. Pues no tenía el título ni nada, no sé cómo hizo, cómo le agarraron eso, porque era un carro clásico. Era un carro convertible Oldsmobile 62. Y yo tenía planes de restaurarlo, pero corría muy bien el carrito todavía. Entonces, cuando yo vi al cuñado y le pregunté por el carro, le pregunté primeramente, sabiendo yo bien lo que le había pasado al carro, le pregunté y nomás se quedó viéndome, ¿verdad? Como venadito así enfrente de las luces. Y le dije, pues, ¿qué pasó con el carro? Y nomás agachó la cabeza así y dije, no, le dije, ¿sabes qué? No me digas. Le dije, ya me di cuenta, le dije, de lo que hiciste, le dije. Y no me avisaste ni me pediste permiso ni nada, le dije. Pero ¿sabes qué? Le dije, déjalo. Porque para mí, le dije, vale mucho más la familia que una cosa así. Así es que te perdono lo que hiciste, le dije. Y es más, le dije, considera el carro un regalo. Te lo regalo. Y así quedó, ahí murió la cosa. Yo nunca le volví a decir nada, ni nunca nada, pero ahí también él entendió que él no le iba a ayudar, venir a pedirme algo, si algún día él necesitaba algo, que ni se parara en mis puertas a pedirme nada. ¿Por qué? Porque ya se había quemado, como decimos, ¿verdad? Ya se había quemado. Aparte de que me mintió, básicamente me robó mi propiedad. Fue lo que hizo. Y luego nunca me lo mencionó, nunca me dijo nada. Es más, ni me pidió perdón por lo que hizo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Hay Dios que se encargue de eso. Y muchas veces uno tiene que tener esa actitud. Yo seguía hablándole y todo, ¿verdad? Yo no quebré mi relación con él ni nada. Yo le hablaba bien cuando lo veía, lo que tú quieras hacer cuenta, cosa olvidada. ¿Por qué? Porque hay un Dios que todo ve y todo sabe. Yo no sé por qué lo hizo,
Quizás se hizo el de otro carro y dijo, no, pues a este güey le saco un dinerito, al cabo que después se lo doy a la cuñada, lo que sea, pero así no fue. Pero no podemos vivir así, no podemos vivir así. Tenemos que aprender a perdonar, aunque muchas veces hay una pérdida en nuestra parte. Hay una pérdida terrenal así, pero celestial es una ganancia porque aprendemos a perdonar. Y aprendemos de que si nosotros tenemos misericordia sobre otros, Dios va a tener misericordia sobre nosotros. Y eso es muy importante. Entonces Dios les recuerda, cuando Dios hizo el pacto con ellos, Dios les recordó que los sacó de Egipto, la tierra de servidumbre, ¿verdad? Entonces Dios no quiere esclavos, pero porque la gente no obedeció, Dios los dio aquí dice, Dios los dio al hambre, a la espada y a la pestilencia. Estas cosas pasaron porque ellos no hicieron lo que Dios dijo y básicamente ellos estaban comportando igualmente que los egipcios. Tenían la misma mentalidad, los mismos costumbres, las mismas tradiciones. Después de que hicieron un pacto con Dios, después renegaron ellos el pacto de Dios y Dios dijo, no, no van a hacer eso. Entonces Dios permitió, ¿verdad?, que sus enemigos se los llevaran. A ver qué otras notitas tengo aquí. Parece que ya les di la mayor parte de la información que tengo aquí. Y ahora vamos a terminar con Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Estoy viendo aquí el tiempo. Casi vamos a darle a la hora. Pero vamos a ver. Aquí está Hebreos por aquí. A ver, Hebreos capítulo 10. Vamos a ver. Capítulo 10, versículo 28 al 39. Es importante porque quiero que vean cómo todas las escrituras del Antiguo Testamento conectan con todas las escrituras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso me gusta darles, cuando se puede, me gusta darles también las escrituras en el Nuevo Testamento. Y este sí se los voy a leer todo, ¿verdad? Porque está bien bonito, ¿verdad? Y no quiero que se lo pierdan. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor testigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, si Dios castigó a esa gente después de que hicieron el pacto con él, cuando se derramó la sangre de los becerros y pasaron los príncipes y los ancianos y todos pasaron por en medio de esas dos partes de los becerros, ¿verdad? Cerrando el pacto con esa sangre derramada. Si Dios castigó a esas personas porque no mantuvieron su pacto, dice, ¿cuánto más va a castigar Dios a los que pisotean el pacto que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso es lo que les quiero llamar la atención, que es importante, ¿verdad? No olvidar estos pactos que Dios hace con nosotros. Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó con Sedequías? ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron el pacto y todo, y luego renegaron. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ahora yo les voy a dar su libertad. ¿Cómo se las dio? Con la espada, la pestilencia y el hambre. Eso fue lo que él dijo. Acabamos de leer eso en Jeremías 34. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el versículo 32, porque vamos a ir hasta el versículo 39. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Cuando venimos a conocer a Cristo, muchas veces nuestra propia gente, ¿verdad?, nos abandona, no quiere nada que ver con nosotros, se burlan de nosotros, porque dicen, ya se volvieron aleluyas y lo que tú quieras. Y unos de ustedes han experienciado eso. Yo experiencié eso un poco, no tanto con mi gente, porque muchos, la mera verdad, no tenían el valor de decírmelo a mi cara, porque conocían como yo era antes, ¿verdad?
y yo creo que les daba miedo, pero de todas maneras, sí hubo un alejamiento, ¿verdad?, entre las personas y las familias, ¿verdad? Porque sí había gente que eran acá católicos de hueso colorado, ¿verdad? Pero nunca se paraban en la iglesia, no hacían lo que Dios decía ni nada, ¿verdad? Pero ahora me vieron a mí y entonces encontraron algo de qué burlarse, ¿verdad? Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por eso después los hermanos se unen, ¿verdad? Porque todos ellos han pasado por lo mismo. Las críticas, ¿verdad? El alejamiento de la familia, que la familia no los quiere, o que la familia viene y saben bien que te entregaste al Señor y luego ahí vienen y te quieren dar un trago o te quieren dar un cigarro. Cuando ya saben que tú fuiste ya liberada de todo eso, liberado de todo eso, vas a sus fiestas, un party o algo. Muchas veces esta gente no hacen las fiestas para los niños, como dicen. Porque si fueran para los niños, ¿por qué llevan todas estas hieleras llenas de cerveza y cosas, verdad? No, porque la fiesta es más para ellos que para los niños. Eso es una excusa que usan muchos. Dice, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia con los cielos. O sea, le ayudaron a los hermanos. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y eso que quiero que se les quede en su mente con este video. Pasamos por muchas cosas, pasamos por muchas tribulaciones, pero sabemos que tenemos un pacto con Dios y sabemos que el mundo está en contra de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces es importante que reconozcas que no debemos de perder nuestra confianza, ¿verdad? No debemos de perder nuestra fe, no debemos de perder nuestra confianza. ¿Por qué? Porque al final Dios tiene nuestro galardón, ¿verdad? O nuestro regalo. Dios nos tiene una herencia en los cielos. Y luego dice el versículo 36, dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuándo se obtiene la promesa? Cuando hagamos lo que Dios quiere. Es cuando se obtiene la promesa. No se obtiene, a veces no se obtiene durante el camino que estamos caminando, pero al final tenemos la promesa. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús, nuestro Rey que está por volver. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, esto es importante. Miren los puntos con los que terminé aquí. Dice que, dice que cuando tú desprecias la ley de Dios, eso viene a un precio alto, ¿verdad? Es un precio alto. No podemos despreciar la ley de Dios o desobedecer. Dice, porque Dios sí nos va a recompensar según nuestros hechos. Dice, no olvides o no tires tu confianza, porque tiene un gran galardón. Dice, vive por fe. Dice, no te hagas hacia atrás, porque eso no le va a dar placer a Dios. Dice, porque nosotros no somos como los que se hacen para atrás o se retroceden, ¿verdad? Porque nosotros creemos al salvamiento de nuestras almas. Entonces, eso es lo que quiero decirles. Ahora, hay unos de ustedes que quizás estén escuchando este video y no conocen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como su Salvador. Y la razón por la cual venimos a conocer al Señor, si se ponen a pensar, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para poder conocer a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, que todavía es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios del presente, es el Dios de ayer, de anteayer, de hoy y para siempre. Él no cambia. Entonces, para venir a conocerlo, de veras conocerlo, tienes que conocer a Jesús, porque Él es el camino al Señor. Él es la puerta. Él es el pastor. Él es el gran pastor. Él es el pan de vida, ¿verdad? Entonces, hay que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que querer un cambio de vida
y tienes que querer hacer un pacto serio con el Señor. Él ya puso su sangre. La sangre ya está allí lista para el pacto. Todo está en que tú la tomes, que tú digas, sí, voy a aceptar. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, y te lo voy a leer, especialmente si tú estás aquí en mi canal ahorita y tú no has escuchado estas escrituras, quizás no conozcas estas escrituras. En Romanos 10, 9 y 10, te lo voy a leer, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y todos estamos cortos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y tengo todas esas escrituras aquí, pero les quiero leer Romanos 10, 9 y 10, donde bueno, empezando del 8, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo nunca he sido avergonzada. Sí he sido criticada, ¿verdad? Porque predico el evangelio y lo que quieras, pero no le hace. Ese es el trabajo que mi Dios me dio. Pero si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador y no conoces a Dios y quisieras conocerlo y tú sientes que quizás Dios está ya muy alto, muy lejos, ¿verdad? Él no está alto y Él no está lejos. Él está aquí con nosotros. Pero tú tienes que querer esa salvación. Tú tienes que ya estar harto de tu vida de pecaminosa que tienes, que has vivido. Quizás tú tengas, ¿cómo se dicen? Estoy pensando lo que dice regrets, arrepentimientos, ¿verdad? Cosas de las cuales te has arrepentido, que hayas hecho. Y no puedes decir, es que yo he hecho unas cosas tan malas que siento que Dios nunca me va a perdonar. Eso no es cierto. Dios te va a perdonar, pero lo que Dios requiere es arrepentimiento, arrepentimiento genuino, arrepentimiento cierto de que tú no vas a decir, pues ahorita nomás voy a orar para que me perdone por esto, pero mañana me voy al pipiripao, ¿verdad? O lo que sea, hacer lo que me da la gana. Eso no es lo que Dios quiere. Si tú te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Es como cuando te casas. Si tú te casas con el pensamiento de que no, si en un año ya me canso de esta vieja, pues ya nomás me divorcio de ella. O el hombre, la mujer dice lo mismo. No, si ya me canso de este viejo, ay, nomás me divorcio de él. No, así no es. Eso no es compromiso. Dios está pidiendo un compromiso genuino de ti. Si tú estás preparado y quieres esa vida, quieres hacer ese pacto con Dios, lo puedes hacer. Pero yo no te voy a pedir que hagas una oración conmigo, ni yo voy a orar contigo, porque no es necesario que yo lo haga contigo. Yo lo hice sola. Yo me entregué al Señor sola. No había nadie allí. Cuando yo vine a conocer la verdad y yo ya estaba harta de la vida que yo llevaba, yo empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, perdóname por todos mis pecados. Y le dije yo, si me das una vida nueva, te sirvo el resto de mi vida. Y eso está en el video anterior de este video. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Dios quiere que tú vivas para Él. Dios quiere que tú entres en el reino. La razón por la cual oras una oración así para ser salvo es para entrar en otro reino. Así como Dios hizo todo lo que Él hizo para sacar la gente de Egipto, Dios hizo todo lo que ya va a hacer para que tú entres al reino de Dios. Es un reino espiritual. Es lo que Dios quiere. Él te quiere dar eso, que tú entres a su reino espiritual. Él te ama. Él te ama y no le hace que hayas hecho. Dios te puede perdonar. Él quiere perdonarte. Pero tú tienes que arrepentirte de tus pecados porque eres un pecador. Eres una pecadora. Y tienes tú que llegar a ese razonamiento y entendimiento y hacer la decisión que lo vas a seguir a Él, pero que lo vas a seguir a Él de todo corazón. Después que ores y hagas eso, me gustaría que continuaras viniendo aquí a mi canal y ver los videos para que vayas aprendiendo de las cosas de Dios, para que vayas conociendo más a tu Salvador, a tu Creador. Aparte de eso, me gustaría que si es posible que pudieras encontrar una iglesia donde se predica la palabra entera, donde creen en milagros, donde reciben al Espíritu Santo y permiten que el Espíritu Santo se mueva, donde se predica la palabra. No necesitas tú ir a una iglesia donde te van a dar un evangelio diluido, ¿verdad? Necesitas la palabra entera, porque eso es lo que te va a ayudar, lo que te va a hacer crecer. Así es que haz eso, piensa de lo que te acabo de decir y te lo digo con cariño y te lo digo con mucho amor y muchísimas gracias por estar aquí en mi canal,
Por favor, comparte mi canal con quien tú conozcas. Envía el link o lo que sea. Y otra vez más aquí, bendiciones a todos ustedes que vinieron a mi canal a escuchar la palabra de Dios. Gracias por tu fieldad. Y otra vez más les habla su servidora Hope Garza, Esperanza Garza, Hope Garza, aquí con Two Sisters Ministries S.A. Dios me los bendiga y hasta el próximo video.